Si vamos a ver algo sencillo, algo no muy técnico, digamos, pero sí vamos a dejar unos conceptos esenciales que cuando uno comienza a operar criptomonedas o cualquier otro activo, independientemente del que sea, debe conocer. ¿Sí? Esta plataforma es TradingView, no vamos a dar demasiado con eso, pero simplemente es una plataforma para ver gráficos de diferentes activos, no solamente criptomonedas, y tiene un panel para diseñar, básicamente dibujar y todo eso, así que es el que yo utilizo simplemente para los análisis. Esta moneda que estamos viendo es Solana, ¿sí? No hay nada en especial, simplemente puse una y la dejé. Pero bien, conceptos a tener en cuenta cuando uno comienza a analizar cualquier activo digital o cualquier activo, sea un mercado en futuros de criptos, en Forex, en futuros americanos, en lo que sea. Bien. El primero principal que tiene que tener son los soportes y resistencias, ¿no? Los soportes, o algo, vamos a nombrar uno por uno. Bien, fíjense este tramo en el precio. Vamos a enfocarnos en este tramo en el precio. Fíjense que el precio se fue moviendo durante todo el tiempo, ¿sí? Se fue moviendo durante todo el tiempo, pero fíjense que si yo trazara una línea recta, de hecho podría trazar acá, cerrar esta parte así parece un poco más prolija. Fíjense que el precio bajó y cuando llegó a esta zona, subió. Después nuevamente bajó y cuando llegó a esta zona, subió. Hizo los siguientes movimientos, bajó y cuando llegó nuevamente a esta zona, subió. Bajó, llegó a esta zona, subió, llegó a esta zona, subió, llegó a esta zona, subió, llegó a esta zona, subió. Pero no me fue la flechita. Ahí está. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que el precio, cada vez que contactaba con esta zona, terminaba rechazando. ¿Rechazando hacia dónde? Rechazando hacia arriba, rechazando hacia arriba, rechazando hacia arriba, rechazando hacia arriba. Eso no es un dato menor para nuestros análisis. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a identificar una buena zona de soporte, así es como se llama cuando el precio soporta, ¿sí? Cuando el precio se encuentra y no logra romperse hacia abajo, eso es una zona de soporte. Si encontramos una buena zona de soporte, es una excelente zona de entrada al alza. Supongamos que mi operatoria era así, yo venía acá. Yo veía esto y acá mismo me identifiqué una zona de soporte, ¿no? Contactó acá el precio, contactó acá el precio, contactó acá el precio. Listo. Me di cuenta que esto era una zona de soporte. La extiendo y simplemente me quedo mirando el gráfico. ¿Esperando qué? Esperando ver si cuando el precio nuevamente se acerca a esta zona, acá solo puedo esperar con una orden límite o con una orden a mercado. ¿Para qué? Para ir al alza. ¿Sí? Directamente dejo acá una orden para ir al alza y justamente, ¿qué es lo que pasa? El precio se mueve, comienza a moverse, se mueve, se mueve, se mueve, contacta con mi zona de soporte. Ahí entraría yo en mi operación, ¿sí? Y ahí tengo mi profit. Vuelvo a contactar, puede ser una segunda entrada, o la misma que no la cerré, ¿sí? Y vean ya la cantidad de ganancia que tuve. Esto, en las criptomonedas, es un montón. Eso es un 2%. Apalancado por 10, es un 20% de ganancia. Es una operación que yo en muy poco tiempo gané un 20% de ganancia. Esto multiplíquelo por su capital, ¿sí? Hecho una y otra vez, ¿bien? Y empieza a tener sentido todo, ¿bien? Por el contrario, también tenemos otros momentos en el mercado. Vamos a cerrar esto que está acá. Hacemos el precio actual.
Por ejemplo, acá. Acá en este caso el precio. Cada vez que contactaba a esta zona, llegaba hasta acá, se rechazaba la baja. Llegaba hasta acá, se rechazaba la baja. Llegaba hasta acá, se rechazaba la baja. ¿Esto qué sería? Esto se llama zona de resistencia. Cuando estaba por abajo era una zona de soporte, cuando está por arriba es una zona de resistencia. Es una zona en la cual el precio cada vez que intentaba romper al alza era rechazado hacia abajo. Bien. Y eso es súper importante si podemos identificarlo, porque acá sucede lo mismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, lograra acá identificar una zona de resistencia, simplemente sería esperar que el movimiento llegue a mi zona de resistencia y operar a la baja. Es tan sencillo como eso. Me vengo acá y ¿qué hago? Ubico justamente donde está mi entrada, pongo una orden límite si quiero, si ni quiero esperarla, simplemente la coloco. Perdón, acá. Veo que el precio acá está en 55.5. Bueno, listo, vengo acá, busco Solana. Sí, busco Solana. Pongo 55.5. ¿Sí? Y pongo una orden, pongo el monto y le doy ahí a vender. Se me va a colocar una orden límite. Y listo. O si estoy atento a la computadora, simplemente espero que llegue acá y opero la baja de mercado. ¿Sí? Si yo hubiese hecho eso, justamente como vimos, el precio se acerca a contactar mi zona y finalmente cae. Obviamente, fíjense acá, a ver si podemos tomar ahí. Ahí está. Fíjense acá, esto es un poco lo que yo les mencionaba del take profit. Acá tenemos una caída de también un 2% aproximadamente, apalancado por 10, un 20% de ganancia. Si yo no tuviese tomado nunca una ganancia, a ver, si yo llegaba a una ganancia de un 20% y no tomé nunca un take profit, no tomé nunca una ganancia, y de repente la operación sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, acá, llega a estar acá. Yo nunca la cerré. Lo que era una ganancia, me pareció mi entrada había sido acá. Lo que había sido una ganancia de un 20%, yo termino cerrando mi operación en una ganancia de un 1,8%. Acá dice 0,18, apalancado por 10, 1,8%. Y toda la ganancia, ese 20% que tenía, lo dejé ir. Así de importante es el take profit. Siempre es importante tomar ganancia. Siempre es importante en el trading hacer que valga la pena el trading en sí mismo. ¿Qué sentido tiene estar una hora analizando un gráfico si después cuando yo tengo una ganancia linda, no me la aseguro? No digo que cierren la operación, pero sí tomen ganancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después puede pasar que simplemente dije, ah, no, se va a ir abajo de nuevo. Perfecto, gano de nuevo. Bien. Y por el contrario, la operación se va. Y cuando se fue, yo tenía una ganancia de un 20% Decime. y terminé cerrando una operación con una pérdida del 12%, supongamos.